Bienvenidos al capítulo 2 del libro de Génesis. Aquí en este video vamos a ver una explicación breve acerca de este hermoso capítulo de la Biblia. En Génesis capítulo 2 versículo 4, allí leemos: Estos son los orígenes de los cielos y la tierra, el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. La palabra orígenes viene del hebreo toledot, que siempre aparece en plural. Es difícil traducirlo en una sola palabra castellana. Se traduce de muchas maneras, como generaciones, descendientes, historia o familias. La palabra transmite esta idea de un registro, de algo que ya sucedió, ya sea un registro de personas como una genealogía, como también el registro de algo que pasó, una historia. Esta primera parte del versículo 4 de Génesis puede ser como un título para toda la sección que viene a continuación. Esta misma frase sirve como título de las 10 divisiones del libro de Génesis. Como dejo ahí a continuación todos los textos en donde vuelve a aparecer la misma palabra toledot. El día en que. Y ahí es donde debemos tener presente que esto no es en el sentido literal, sino que significa cuándo o en los tiempos en que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Tierra y cielos o cielos y tierra aquí significa todo. Vamos ahora a un bosquejo o un esquema general del libro de Génesis. Y ahí es donde nosotros vamos a trabajar primero los versículos 5 al 7, en donde el relato se centra en la creación de Adán. Luego el relato se centra en el Edén, el lugar que Dios creó para Adán. Luego acerca de las palabras que Dios pronunció allí, el primer sermón que escuchó el ser humano, y la institución del matrimonio de los versículos 18 al 25. Ahora vamos a centrarnos en esta primera parte, en la creación del hombre, de Adán. Génesis capítulo 2, versículos 5 al 7. Génesis 2:5 dice: Aún no había ninguna planta del campo sobre la tierra, ni había nacido ninguna hierba del campo, porque Jehová Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Aquí hace referencia a plantas. No había plantas o no había brotes en la tierra. Las plantas y animales fueron creados en función al hombre. Aquí tampoco hay referencia a la lluvia. Recién se habla de lluvia con el diluvio. Y aparece esta idea en Génesis 2:6, subía de la tierra un vapor, un ambiente de mucha humedad, sin desiertos, un ambiente propicio para la vida. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El versículo 7 habla de que el hombre fue moldeado o formado. Este pasaje es una explicación detallada de Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Formó. Literalmente significa moldear, o el trabajo del alfarero, ¿no? ¿Y de dónde? Del polvo de la tierra. Polvo puede ser traducido también como el barro o el terrón, el lodo. Dios formó a partir de un terrón de tierra, como un alfarero forma una olla de barro con sus manos. Y aquí en el hebreo hay un juego de palabras. Adán fue tomado del terrón de la tierra, que significa Adamá. El español tomó esta idea muy bien, y la palabra hombre proviene de humus, y humus significa tierra. ¿Cómo moldeó Dios? No con sus manos, sino con su palabra, porque con ella Dios creó todo. Así también es como crea y moldea a su iglesia. Nacimos de su palabra y somos moldeadas por ella. Aliento de vida también puede traducirse espíritu de vida. Esto es referencia al alma. Nosotros, a través de Cristo, tenemos vida eterna, aunque a causa del pecado estamos sujetos a la muerte temporal. Vamos ahora a la siguiente sección: el hombre en el Edén.
Génesis capítulo 2, versículos del 8 al 15. El versículo 8 dice: Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Aquí el autor de Génesis, Moisés, hace de Dios como un jardinero. Y así como un jardinero tiene algunas plantas predilectas dentro de su jardín, también se mencionan aquí ciertos árboles predilectos que tenía el jardinero allí. Este jardín de Edén se mantuvo hasta el tiempo del diluvio en Génesis capítulo 7. Antes del diluvio estaba custodiado por Dios por una guardia de ángeles, como leemos en Génesis 3:24. Y el lugar era conocido por los descendientes de Adán. Y habitó Caín en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Génesis 4:16. Génesis 2:9 dice: E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida. Este es sin lugar a dudas un árbol de la eterna juventud. Aparece también en Apocalipsis 2:7, haciendo ahí referencia al mismo árbol. El que tiene oído oiga que el Espíritu dice a las iglesias: al vencedor le daré de comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Podemos buscar también en Apocalipsis capítulo 22, versículo 2 y versículo 14. Allí también hay referencias al árbol de la vida. Árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué tiene ese nombre? Bueno, los padres de la Iglesia, como San Agustín, afirman correctamente que este fue llamado así por lo que sucedió después en Génesis, donde el hombre cayó en la tentación de querer ser como Dios, creyendo que de su fruto adquiriría conocimiento o sabiduría. Este árbol no era mortal por sí solo, era mortal porque así fue establecido por la palabra de Dios, como veremos más adelante en los versículos 16 y 17. La ubicación del jardín de Edén, de los versículos 10 al 14, se nos describe con detalle dónde estaba ubicado. Hay muchas especulaciones sobre el lugar donde estaba el jardín. Las indicaciones de los versículos 10 al 14 suponen que eran al sudoeste de Irak, en la antigua Mesopotamia. La descripción detallada, situándonos en un lugar entre ciertos ríos que los lectores conocían, es una referencia a que el lugar era real y no un mundo espiritual o una fábula. El Edén era un jardín hecho con especial empeño para Adán y sus descendientes. Era un lugar realmente hermoso, tal y cual se afirma en Génesis 1:31, cuando Dios concluyó su obra y vio que todo era hermoso. Bueno, el Génesis capítulo 2 describe ese hermoso lugar. Adán allí en el jardín tenía una doble tarea. Génesis 2:15 dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Para que lo labrara, esa fue la primer tarea. Normalmente vemos al trabajo como algo malo, algo que fue como un castigo de Dios para el hombre. Pero aquí en Génesis 2, antes de que el ser humano cayera en pecado, vemos ya que el ser humano fue colocado allí para cuidarlo o labrarlo, y eso implicaba obviamente trabajo. Pero la diferencia con nuestros trabajos hoy es que este era un trabajo perfecto, en donde no habían males, ni espinas, ni cardos, ni nada por el estilo. La segunda tarea de Adán era cuidar el lugar. La palabra usada para cuidar es amplia, puede traducirse como guardar, conservar, cuidar o mantener. Además de trabajar la tierra, Adán era el cuidador de ella, es decir, el administrador, como leemos en Génesis 1:28. Llenen la tierra, sométanla y dominen sobre los peces, las aves, etc. Si te está gustando el video, te invito a dar un me gusta y a suscribirte a nuestro canal para seguir viendo contenido similar. Ahora vamos a centrarnos en la palabra de Dios predicada allí a Adán, el primer sermón. Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Y mandó Dios. La palabra mandar viene de la raíz construir o establecer, ordenar o encargar. Allí fue predicada la palabra de Dios a Adán.
Este, como ser perfecto, creyó y se apropió perfectamente de ella. ¿En qué consistía la palabra? Consistía en que de todo árbol del huerto podás comer. Lógicamente ahí estaba incluido el árbol de la vida. Esta es una referencia al pasaje anterior de Génesis 1:29. Yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Y todo esto les servirá de alimento. Y Génesis 2:17 dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. No comerás. En eso consistía el culto o servicio divino que el hombre debía rendir a Dios. El simple hecho de no comer del árbol era el culto, el acto de reverencia y adoración a Dios allí en el Edén. Ciertamente morirás. No había ningún pecado, porque Dios no creó el pecado. Por tanto, si Adán hubiera obedecido esta orden, él nunca habría muerto, porque la muerte entró por el pecado, como leemos en Romanos 5:12. Y los versículos del 18 al 25 hablan sobre la institución del matrimonio. El versículo 18 dice, después dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno. ¿Qué de malo había si el hombre aún no pecó y era santo y puro? Es una referencia a la soledad como especie y como individuo. La creación de la mujer y el estado matrimonial no vienen de una reflexión que hace el propio Adán, sino de algo que vio Dios, que era malo que el hombre esté solo, y por lo tanto le provee a él de una ayuda adecuada. No implica inferioridad, sino complemento. Idónea puede traducirse como complementaria. En el versículo 2:19 leemos, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Adán, sin ningún tipo de aprendizaje o estudio previo, fue capaz de distinguir según su especie y nombrarlos. Dios con su palabra creó todo, y Adán le pone un nombre a aquello que Dios creó. Y en Génesis 2:21 leemos, entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. El sueño fue inducido por Dios con el fin de crear desde Adán a la mujer. Mientras que Adán dormía, el Señor tomó una de sus costillas. Y la palabra hebrea costilla también significa costado. El Señor lo hace a través de su palabra, o sea, no debemos suponer que como un cirujano hizo algunos cortes. Él dijo, a partir de la costilla hágase la mujer, y fue hecho. Tal y cual es la secuencia que nosotros leemos en Génesis 1, en donde Dios pronuncia algo y esto se efectúa a partir de la palabra. Génesis 2:22 dice, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Hizo la mujer. Aquí Moisés utiliza una expresión nueva y sin precedentes. No el verbo formar ni crear, sino construir. Adán espera a Dios, no hace a la mujer suya por la fuerza, y el Señor se la trae a él. Y sobre la base de este texto es lo que dice nuestro Señor en Mateo 19:6, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La legítima unión entre el hombre y una mujer es una ordenanza e institución divina. Y como aprendemos también, según la interpretación que hace Cristo, el matrimonio y los matrimonios actuales son una creación del Señor. Y Génesis 2:23 dice, dijo entonces Adán, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona, porque del hombre fue tomada. Adán así de esta manera valora en profundidad y en perfección aquello que Dios hizo para él. No lo desprecia como lo hacemos nosotros muchas veces, sino que admira la perfecta creación de Dios. Y la llamó varón. ¿No? En el hebreo adquiere sentido esta frase. El masculino de varón es ish, y Adán la llama Isha, es decir, varona, porque provino del varón. Génesis 2:24 dice, por lo tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dejará el hombre y se unirá.
Cristo en Mateo 19:5 y Pablo en Efesios 5:31 aplican esta norma como regla general para hablar del matrimonio. Esta regla rige todavía para los matrimonios después de la caída en pecado. Observemos aquí los verbos: dejará, se unirá y serán. Es una referencia a un cambio sustancial de vida. Y Génesis 2:25 dice: estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Adán y Eva estaban desnudos porque no les avergonzaba nada y no tenían nada que ocultar. Este detalle aparece para mostrarnos su inocencia y cuánto daño ha causado al mundo y a la naturaleza la caída en pecado. Y así es como terminamos este análisis de Génesis capítulo 2. Bien, espero que esta explicación haya sido de bendición para la vida de ustedes. Recordamos que el objetivo de nuestro canal es que vayamos profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios. Y abajo en la descripción del video dejo el enlace para que puedan ver también o descargar este material con el cual estuvimos trabajando aquí. Que Dios los bendiga y los guarde.